Saben que hoy es una clase especial de puertas abiertas, donde vamos a dar el complejísimo tema, una especie de introducción al tema de la contratación pública, de la ley de contratos del sector público, un tema que para los opositores en general, hay gente que le gusta, rara, pero en general presupuesto y especialmente contratos es un tema que aterriza a los opositores hasta que llegó una damadrina y nos lo hizo tan dulce y nos lo hizo tan amable y nos lo hizo tan precioso. Ustedes no se pueden imaginar el orgullo que es para mí tener en la academia a alguien como Alois, que nos aporta 25, 26 años, 26 años en mesas de contratación. Hablar desde la experiencia, del saber, además la conozco muchísimo ya, porque ya son muchos años trabajando con ella, y es una persona que le encanta ser concienzuda, le gusta el trabajo bien hecho, es una compañera increíble, es una persona que se desvive por sus alumnos, por sus compañeros, por la academia. Entonces, yo no puedo estar más orgulloso de tener una persona tan increíble como Aloy, con un nivel de conocimiento en un tema tan arduo que nos da un prestigio a la academia que es increíble. Así que presentarles a Alois, que se encargará ella de dirigir la jornada de hoy. ¿Vale? Gracias. Ay, ya te pones así, que ya se oye igual. Ah, Ah, vale, esto lo pongo aquí. Vale. ya. Y ahora está encendido. A ver, hola, ¿me escuchan? Vamos a Sí, asegurar sí que se me escucha, escuchan. Aloy. Hola, Ah, Eloy, sí se escucha. Sí, se pues escucha. perfecto, pues nada, darles a todos y a todas la bienvenida, especialmente a Víctor por sus amables palabras. A ver ahora qué hago yo después de todo lo que ha dicho Víctor. ¿En qué momento? Sin presión, ¿eh? Yo no voy a dar esta clase con ninguna presión, relajada. Para mí es todo un placer y sobre todo muy orgullosa de poder compartir también mi tiempo de trabajo aquí. Ya saben que lo hago con la compatibilidad que me permite, ¿no? Pues mi trabajo a diario en el Instituto de Astrofísica. Es un trabajo que evidentemente pues disfruto y que intento también que ustedes puedan disfrutar con una materia un poco antipática hasta que le vas cogiendo el cariño y cuando uno le coge cariño al contrato dice, mira, fuera tan complicado como se dice, ¿no? A veces la dificultad está más en no entenderla que propiamente y estudiarla de memoria, que es muy difícil, pero ya luego uno va entendiendo más o menos el concepto de lo que es por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, ¿no? Un procedimiento de contratación en todas sus fases y somos capaces de verlo en su globalidad y de entenderlo. Ya saben que aquí en la academia no nos vamos a estudiar la ley, ni nos vamos a estudiar los artículos de memoria. Fundamentalmente lo que vemos son conceptos, pues oye, pues no es tan difícil como parece. Y si lo es, tampoco pasa nada si no nos lo sabemos al 100%. Ya saben que lo que tenemos que dominar son determinadas partes del contrato, igual que de presupuesto o de personal o de constitución, ¿no? Lo que llamamos los villancicos. Así que hoy, como les decía, la intención de estas 2 horitas va a ser, voy a dedicarle unos minutitos simplemente para presentar a la academia, para todos los compañeros que son nuevos, que no nos conocen, para que entiendan un poquitito cuál es nuestra metodología. Luego nos vamos a la presentación propiamente de cuáles son las fases de un contrato, qué relación tiene después con la gestión presupuestaria. Ya saben que eso se pregunta muchísimo en los supuestos. Tenemos que ir muy fuertes también en supuestos. Y la última parte de la clase la vamos a dedicar a dudas de cualquier tipo relacionadas con contratos. Y si no hay dudas, o aunque las hubiera, vamos a dedicar también un ratito a los test. ¿Por qué? Pues porque vamos a aprobar el examen, van a aprobar el examen haciendo test. Tenemos que dominar técnicas o entender técnicas de cómo hacer un test. Por ejemplo, cuando yo estaba buscando para mi oposición del astrofísico de A1, de especialista en contratación y buscaba preparadores, no encontraba. Y una amiga, bendita amiga, y bendito consejo, me recomendó venir a la academia. Y en la academia recuerdo venir a la charla de orientación y decirle, oye, Víctor, y yo que me voy a presentar a esta de especialista en contrato, ¿me podría preparar contigo? Me dijo, no, no te puedes preparar conmigo porque yo no la preparo. Pero yo pensé, pero vamos, la Constitución es la misma para todos.
La ley de procedimiento, la ley 40, personal, el EBEP, todos los reglamentos. Si yo me preparo, les hablo en mi caso concreto, ¿no? La parte específica de contrato, que esa no necesitaba yo preparador, lo que yo veía en la academia es que me daban un sistema, sobre todo para hacer. Yo soy muy mala haciendo test. Bueno, ya soy un poquitito mejor porque mi fuerte es el desarrollo. Los test me parecían excesivamente difíciles. En la academia lo que aprendí, ¿a qué fue? Pues a que dentro de las 4 alternativas que hubiera, cuando siempre yo pensaba, pero esto no es del todo cierto, pero esto no es del todo falso, me movían los grises. En la academia aprendí a diferenciar, aplicar métodos como, por ejemplo, descarte. No me sé la que es la correcta, pero es cierto que sí sé identificar las que son falsas. Con eso puedo resuelvo los test. Buscar palabras claves, a veces el solo, exclusivamente, únicamente, también nos ayudan a descartar. No siempre, hay que tener cuidado, ¿no? Hay 2 respuestas correctas y entonces me quedo ahí y digo, ¿y qué hago? ¿Cuál respondo? ¿La dejo en blanco? Tengo que responder si quiero aprobar y además quiero también sacar buena nota, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que nosotros estamos ofreciendo en la academia. Hablo como alumna que fui en el año 2019-2020 y desde entonces también como preparadora de oposiciones. En la academia, como todos saben, trabajamos fundamentalmente con 5 temas, los 5 temas troncales: procedimiento administrativo y la ley 40, la de régimen jurídico, constitución y además en este orden, personal, presupuestos y contratos. Estos 5 temas troncales van a representar aproximadamente, dependiendo también de las convocatorias a las que nos vayamos, 50, 60, 70% del examen que nos vayan a poner. Haciéndonos fuertes en esos 5 temas troncales, ¿qué es lo que tenemos que asegurar? Por lo menos el aprobado. El aprobado. ¿Se puede sacar plaza sin eso? Bueno, si vas muy fuerte, sí, pero también tenemos que dedicarle tiempo a estudiar el resto de temas que son transversales. Protección de datos, yo qué sé, la Unión Europea, estructura de la AGE, transparencia. ¿Los tenemos que estudiar? Sí, pero primero nos hacemos fuertes, muy, muy, muy fuertes en los temas troncales, como les digo, ¿no? Vale, una vez terminamos los temas troncales, ya nos vamos a este tipo de temas que les estoy diciendo. ¿Y cómo lo estudiamos? ¿Nos vamos a la ley? No vamos a recomendar nunca que vayamos a la ley. Hagan test, muchísimos test. ¿Que están aburridos de hacer test? Descansen, pero vuelvan otra vez a seguir haciendo test. Recuerden que tenemos los test no solamente los temas PDF, sino también los tenemos en la plataforma, en el portal de las Cortes, de manera que en el móvil, en ratitos que uno tiene libre, podamos ir practicando, ¿no? Porque es con el test con el que nosotros vamos a poder sacar esa plaza. Con el test y con los simulacros. Como saben, en la academia también hacemos muchos simulacros. ¿Para qué? Pues para simular, para emular una situación real, y es que ustedes van a estar fuera de casa, fuera de su escritorio, fuera de su entorno cómodo, van a estar con más gente, se van a exponer a ruido, a frío, a calor, a lo que sea, ¿no? Eso les va a pasar el día del examen, que por cierto, también la recomendación de la academia precisamente en este mismo sentido es: vayan cogiendo experiencia a la hora de hacer exámenes reales y en la medida que puedan, preséntense a todos. Y me dicen, es que no he estudiado. No importa, no vamos a estar pendientes aquí de la nota. Lo importante es que vayan cogiendo experiencia, sepan cómo es un tribunal, cómo son los llamamientos, por qué me pongo tan nerviosa, en qué fallo a la hora de enfrentarme a un examen real. Y, y bueno, esas son las cosas que desde aquí estamos nosotros promocionando. Como saben, también hay que hacerle caso a la informática. No en todas las oposiciones, ni todas las entidades tampoco, ni todos los organismos convocantes van a pedir informática, pero la informática no es algo que se aprenda de un día para otro. Tienen en cualquier caso las charlas de orientación, que son 2 días a la semana, en diferentes horarios, una de mañana y otra de tarde, para que puedan asistir, donde le damos recomendación de cómo dividir el tiempo de estudio, y también tienen toda una serie de mini vídeos en el portal del Empieza Aquí, para que ustedes también vayan haciéndose una idea. Al principio, miren, cuando yo entré en el año 2019, la web era, yo creo que la 20ª parte de lo que tenemos ahora. Era muy chiquitita, teníamos un horario y a mí me costó un poquito adaptarme.
Es normal que las personas que son nuevas se sientan un poquito aturdidas, confundidas o abrumadas con tanta información que tenemos en la web. Para eso están las charlas de orientación, están también pues todo el equipo, todas mis compañeras y compañeros que desde el teléfono les van a ayudar, les van a asesorar y les van a ir guiando. ¿Y qué más les quería decir yo? Ah, sí, dudas. ¿Cómo planteo mis dudas? Recordábamos que teníamos los foros que les van a poder responder. Normalmente tardamos, plazo máximo de respuesta es una semana, procuramos que sea menos. Yo creo que estamos en torno a los 2, 3 días de respuesta y luego también están las tutorías. Las plantean a través de un formulario las preguntas y los martes, creo que es, sí, me lo hago yo los martes, que con cambio de horario no me doy mucha cuenta, la respondo, ¿vale? O sea que no teman nunca hacer preguntas. Hay algunas personas que me dicen, perdón por la duda, es que es muy básica. Mira, perdón, ¿no? O sea, primero no nos disculpamos porque aquí estamos aprendiendo todo. Y ninguna duda es básica, ninguna duda es tonta. Lo que sería tonto por mi parte sería quedarme con la duda por vergüenza. Las dudas, nadie nace aprendido. Estamos además en una temática muy rara que no es de nuestro día. A nadie nos enseña procedimiento administrativo en el colegio. A nadie nos enseña a utilizar el verbo incoar, por ejemplo, o resolver, o la diferencia entre un acto y un reglamento. O sea, tenemos que aprenderlo. Y para eso estamos. La academia está y la academia, el resto del equipo de profesores y también mis compañeros, como les digo, de administración, están para acompañarles a todos en ese camino, porque el objetivo de la academia es que ustedes consigan plaza. Eso es para lo que trabajamos día a día y ponemos también el mejor de nuestros esfuerzos. Y ya con esto, simplemente comentarles, como vamos a ver ahora, el material, por supuesto el material siempre va a estar actualizado. Es un material, como vamos a ver ahora, que tiene una serie de códigos. Vamos a empezar viendo el 1300 que se dedica a contratos. Y vamos a ver cómo está estructurado en unidades didácticas, que no tiene nada que ver con la estructura de la ley. Entonces, como les decía, ya vamos a terminar esta pequeña presentación. Vamos a estar un ratito viendo las fases de un contrato, de un procedimiento de contratación. A continuación haremos un descanso o haremos el sorteo. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Así, estaba el sorteo también para los que estén aquí, que se hayan apuntado, que estén en presencial y también para las personas que se apuntaron y lo están viendo desde sus casas. Y última hora para preguntas y test, que es fundamental hacerlo. Antes de empezar, ¿alguna duda? Yo les iré leyendo por el Telegram. Como somos muchos, pues prefiero que no se utilice el micro, salvo que sea imprescindible. Y a ver, y yo les voy leyendo por aquí. A ver, vale. Bueno, veo que no hay dudas. Voy entonces ya a empezar compartiendo contenido con todos ustedes. Tenemos que tener el material, pregunta Solanda. No, Solanda, no es necesario. Yo voy ahora mismo a compartir con ustedes el material. A ver, no, espera, que hice una cosa. A ver, aquí. Yo voy a compartir ahora con ustedes y lo van a poder ver directamente sin necesidad de tener que abrirlo. A ver, aquí voy a minimizar esto. Vale, voy a ponerlo un poquitito mayor, voy a darle tamaño, 160, y como ya les comentaba, voy a poner esto aquí para que se vea bien en casa. ¿Cómo se llega a tomar cariño a este tema? ¿Cómo lo hiciste, Aloy? Mira, porque Sonia tenía dos opciones. O le cojo cariño o me dedico a otra cosa. Y al final decidí estudiarlo y cuanto más lo estudia, pues dice yo, pues mira, pues no está tan mal el tema, no está tan mal. Bueno, como les decía, tema 1300, el código nuestro en la academia, contratos del sector público. Como ustedes ven, están divididos en diferentes unidades didácticas. No nos los vamos a estudiar por la estructura de la ley, esta estructura es infumable, son 347 artículos, no sé cuántas disposiciones, ya vamos por 57 disposiciones adicionales, hay 6 anexos, derogatoria, tenemos un reglamento que es del año 2001 frente a una ley 18 años más joven que el propio reglamento, y así esto no lo vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista más didáctico y lo tenemos estructurado en función de del tema. Tenemos aquí todo
¿Tenemos en este tema toda la ley de contrato? No. ¿Qué es lo que tenemos? Que no comentaba antes cuando hacía la presentación. Tenemos lo que más se pregunta. Recuerden que en la academia nosotros llamamos villancicos, que es lo que ustedes verán, a lo que se suele repetir en todos los exámenes, además de diferentes organismos. ¿Por qué llamamos villancicos? Porque es como el ropopompón que cantamos en Navidades, pues aquí es el ropopompón que cantamos en las OPO. Y dentro de estos villancicos, para todavía facilitar el estudio y sobre todo para las personas que no tengan tanto tiempo, me dice, vale, pero dentro de los villancicos, ¿qué es lo más importante? Hemos hecho una clasificación por medallas, oro, plata y bronce. Bueno, por eso ustedes verán etiquetados en el test y también en el temario estas medallas que nosotros le estamos contando. Vamos a centrarnos en la unidad didáctica 9 que habla de fases de contratación. Lo que vamos a ver hoy no está todo en la unidad didáctica 9. Voy a hacer un repaso, a intentarlo, no sé si es muy optimista por mi parte, pero voy a intentar hacer un repaso de las partes más importantes de lo que es las fases de un contrato, como una especie de super repaso express, como los que hacemos también, ¿no? En la unidad didáctica 9 tenemos este cuadro que nos anticipa cuáles son las fases para ahora de tramitar un expediente. Y tenemos 4: preparación, adjudicación, efectos. Y me dicen, ¿qué son los efectos? Los efectos del contrato cuando ya está en fase de ejecución y extinción, que es cuando ya llegamos a la última fase. Bueno, tenemos en este cuadro algunas de los hitos más relevantes que suceden dentro de cada una de las fases de un expediente de contrato. Pero más que por aquí, me voy a venir a este cuadro que tenemos. Voy a ponerlo un poquitito mayor, a ver si puedo. Sí, aunque me vaya moviendo. Este cuadro es fruto de un esquema en una de las clases de refuerzo que hicimos para la AGE, como de la parte más difícil del temario. Fue un esquema que hicimos en la pizarra y que, bueno, el compañero Alejandro, muy conocido por todos nosotros, tuvo la amabilidad de pasarlo en formato esquema y nosotros lo hemos añadido en el 1300. Si se dan cuenta, y voy a ir ya despacito, tenemos las mismas fases que les acababa de comentar. Primera fase de inicio o preparación, segunda fase adjudicación, tercera fase, efectos, y la cuarta fase, extinción. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de las fases. Antes de empezar, quiero decir que los contratos menores, recuerden aquellos que tienen un valor estimado inferior a 40.000 en el caso de obra, 15.000 en el caso de suministros y servicios, y porque se tienen que cumplir los dos requisitos, duración inferior al año también y no prorrogable. Esto nos dice la ley de contratos que lo que lleva es una adjudicación directa. Por lo tanto, no se licitan los contratos menores, por eso los vamos a excluir de este procedimiento. Y entonces, esta fase, ¿a qué procedimiento vamos a aplicar? En general, salvo algunas pequeñas excepciones, vamos a hablar que es aplicable al procedimiento abierto, al procedimiento restringido, al procedimiento de licitación con negociación, el procedimiento negociado sin publicidad, que simplemente tiene una pequeña diferencia en la segunda fase, asociación para la innovación, diálogo competitivo. Bueno, pues esto vamos a predicarlo para cualquier otro para cualquiera de estos procedimientos que yo les estoy comentando. Y si algo tienen en común todos, y aquí sí que incluyo al contrato menor, es ¿y cómo se inicia un procedimiento? ¿Cómo se inicia un contrato menor también? Alguien tiene que escribir, alguien, el centro promotor, el que necesita contratar ese suministro, ese servicio o esa obra, pues va a decir, oye, yo es que tengo una serie de necesidades que me hacen falta para mi día a día, necesito tal suministro, ejecutar esta obra o una prestación de servicio. Y se definen previamente las necesidades administrativas a satisfacer mediante la celebración de un contrato. ¿Dónde lo vamos a encontrar?
Esto lo tenemos en el temario en la primera unidad, fíjense, estoy en la 9, pero si nos vamos a la unidad 1, en el artículo 1 que regula el objeto del contrato, en el 1.1, o sea, desde el principio, la ley lo deja clarísimo. Vamos a empezar con la memoria de necesidad. En el artículo 1.1 dice que es objeto de la ley de contrato la contratación de suministro, la prestación de servicios y la ejecución de obras que sean necesarios para la propia actividad de la entidad del sector público. Eso lo dice en el 1.1. En el 28, por si nos despistamos, nos dice el artículo 28. Vale, pero también recuerda que las entidades del sector público solo podrán celebrar aquellos contratos que sean necesarios para poder cumplir con sus fines. Y más adelante, y me voy a referir varias veces a lo largo de esta exposición, lo tenemos en el 116, otra unidad didáctica. Nos dice qué tiene que contener el expediente de un contrato y entre ellos nos dice que debe contener la memoria justificativa de la necesidad del gasto. Por lo tanto, si ven aquí, tenemos la memoria de necesidad. Vale, el centro promotor elabora esa memoria y ¿qué hace? ¿A quién se la eleva? ¿Quién tiene que acordar el inicio de apertura de este procedimiento? Recordábamos la figura del órgano de contratación. En contratos hay dos figuras relevantes. Por una parte está el órgano de contratación, es la persona que tiene la capacidad para representarse, para representar a esa entidad del sector público, y por otra parte está el contratista. Oye, pues el órgano de contratación lee la memoria de necesidad y dice, pues sí, tienes razón, mira, les voy a poner, no sé, diferentes ejemplos, ¿no? Los coches están hechos polvo, yo lo hablo así como muy coloquialmente, ¿vale? Los coches están hechos polvo, ya están para achatarrarlos, vamos a comprar coches porque dentro de nada nos vamos a quedar con las ruedas en el piso. Eso es lo que me dice. Y el órgano de contratación dice, pues sí, tiene razón. ¿Y qué hace? Dicta acuerdo de inicio de contrato, ¿vale? Una vez se dicte el acuerdo de inicio, el órgano de contratación, recordábamos en la AGE, ministros, secretarios de Estado, en los organismos públicos, presidente o director, ¿qué hace? ¿A quién le hace el encargo? A los servicios de contratación. Y dice, ustedes, servicios de contratación, empiecen a preparar toda la documentación. Y ahí entramos los curritos, los que tenemos que elaborar el pliego de prescripciones técnicas, un documento imprescindible que se prepara en esta primera fase. ¿Qué es el pliego de prescripciones técnicas? Es un documento que la administración redacta en la que tiene que describir con todo lujo de detalle en qué consiste ese servicio que quiere contratar. Desde el punto de vista técnico, imaginen que estamos contratando un servicio de limpieza. Pues el pliego de prescripciones técnicas dirá que ese servicio de limpieza se tiene que prestar de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 o por la tarde, a lo mejor para no molestar cuando están las oficinas funcionando. Que además existen determinadas tareas que se tienen que realizar con frecuencia diaria, otras con frecuencia semanal, quincenal, mensual, semestral. De manera que las empresas, que son las que realmente tienen que presentarnos una oferta, sepan el contenido de su oferta y sepa calcular también el precio que tiene que ofertar para poder dar cabida a lo que es el alcance del pliego de prescripciones técnicas. Lo tenemos por aquí, ¿no? Esto desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, ¿no? Pero luego tenemos también otro pliego importantísimo, que es el pliego de cláusulas administrativas particulares. Del pliego de prescripciones técnicas me voy a referir como PPT y a este pliego, pliego de cláusulas administrativas particulares, me voy a referir como PCAP. ¿Qué es lo que contiene el PCAP? Lo que le interesa a todos. Por una parte, tendrá que tener como mínimo el presupuesto base de licitación, que lo establece ¿quién? La entidad, o sea, la entidad del sector público, ¿no? Nos dice la ley de contrato que el presupuesto base de licitación incluye impuestos y además se tiene que calcular conforme a precios de mercado. ¿Qué más tiene que decir? Pues tendrá que tener en cuenta cuáles son los criterios de adjudicación, los criterios por los que se va a valorar la oferta. ¿Cuánto va a durar ese servicio? Que les estaba contando antes, por ejemplo, pues me lo invento, va a tener una duración de 2 años con opción de prórroga de 3 años más. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que también tener en cuenta? Como contratación, artículo 29, duración de los contratos. No, por supuesto no nos va a dar tiempo hoy de verlo todo, ¿no? Pero bueno, el órgano de contratación, a través de sus servicios, sí que lo debe considerar.
Fórmula de pago. ¿Cabe o no cabe revisión de precios? ¿Se admite la subcontratación? Les digo que la regla general es que sí. Y les pregunto, ¿hasta qué porcentaje? La ley no lo delimita. La ley nos dice que se admite la subcontratación parcial del objeto del contrato, pero no se moja poniéndonos un porcentaje máximo. Lo único que nos dice es que sea parcial. ¿Qué más? ¿Cabe o no cabe cesión de contratos? Es decir, en el PECAP van a venir condiciones de índole económica y además también de tipo administrativa, en las que se van a regular cuáles son las obligaciones recíprocas, las de ambas partes, porque la empresa, el contratista, no es el único que está obligado. El órgano de contratación también tiene obligaciones. Una de ellas, por ejemplo, el pago, una vez realizadas las prestaciones que correspondan, ¿no? Bueno, ¿qué más les iba a decir yo? En la fase de inicio, bueno, luego se los digo, pero todavía no, no me voy a adelantar tanto. Una vez tengamos el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de precauciones técnicas, vamos a ir empezando a recabar los informes que sean necesarios. En el caso del PECAP y en la AGE nos dice el 122 que es preciso un informe favorable del servicio jurídico aprobando el pliego. ¿Qué pliego? Pliego de cláusulas administrativas particulares, porque luego veremos también, cuando ya entremos en profundidad a estudiar el tema, que existen también unos pliegos tipos. Yo ahora no me voy a meter con los pliegos tipos, estoy hablando de un contrato en concreto, así que hablo de pliego de cláusulas administrativas particulares. ¿Qué más tenemos que tener para poder lanzar una licitación? Hay que tener crédito suficiente y adecuado. Suficiente que nos dé para calcular el presupuesto, o sea, que nos dé para poder estimar el presupuesto base de licitación, y adecuado, que si por ejemplo estoy haciendo una inversión, la inversión nueva, pues lo tenga en el capítulo 6. No me vale coger un crédito que yo tenga en el capítulo 2. A eso se refiere con crédito suficiente y adecuado. Existe también la obligatoriedad, esto lo dice la Ley General Presupuestaria, de que Intervención emita informes favorables. Por lo tanto, todavía estoy en fase de preparación, voy a recordar, ya tenemos nuestro PECAP, estamos súper contentos, viene el servicio jurídico, me dice sí, es correcto, meto informe. Vamos a certificar que existe crédito suficiente y Intervención también me da la conformidad. Por lo tanto, se emite otro de los documentos preceptivos, certificado de existencia de crédito. ¿Qué pasa si no tenemos este certificado de existencia de crédito? ¿Qué pasaría? Estaríamos en nulidad. La falta de crédito haría que este procedimiento de contratación deviniera en nulidad plena. Junto con el certificado de crédito, para poder emitir, mejor dicho, el certificado de crédito, y si se dan cuenta, estamos todavía en la fase de inicio, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un documento contable llamado retención de crédito, lo que vemos aquí como el RC. ¿Cómo se puede certificar crédito si previamente no tenemos ese crédito bloqueado? Cuando veamos el crédito que lo tenemos retenido, vendrá, pues no sé, desde gestión presupuestaria, el responsable de gestión presupuestaria y certificará el crédito. ¿Qué otros documentos tenemos que saber que se están preparando en esta primera fase de inicio? Si estamos ante un contrato de servicio, solo de servicio, y esto lo preguntan en los exámenes para confundirnos un montón, por eso también lo insisto mucho en ello, hay que justificar que la administración contratante no dispone de medios personales para poder llevar a cabo este servicio con sus propios medios. Ejemplo, servicio de limpieza, ¿no? Bueno, pues lo vamos a externalizar, es decir, lo vamos a licitar porque en nuestra RPT no tenemos a personas contratadas con la categoría profesional de limpiadores o limpiadoras. Bueno, pues eso hay que especificarlo. ¿Por qué? Porque imaginen que si lo tengo, por ejemplo, muchos ayuntamientos sí que tienen contratado como personal interno el servicio de limpieza. ¿Cómo podrías externalizarlo? Si ya yo lo tengo en mi RPT. Este certificado de insuficiencia de medios también está obligado el órgano de contratación a publicarlo en el perfil de contratante. Perfil de contratante
no deja de ser una página web, un único sitio, nos dice el artículo 63 de la Ley de Contratos, en el que el órgano de contratación tiene que publicar todos los documentos y además toda la información relativa a su actividad en materia de contrato. ¿Qué más? Recuerden que suficiencia de medios solamente para servicios. Les decía antes, se van a cansar de escuchar el 116 y ahora ya empiezo a nombrarlo. Hay que justificar también en una memoria todo lo que hemos preparado aquí en estos documentos, hay que justificarlo posteriormente y esa memoria justificativa también se publica en el perfil. Me dirán, ¿y qué es lo que justificamos? Por ejemplo, si hablamos del objeto del contrato, artículo 99 de la Ley de Contratos, nos dice que la regla general es que se tiene que dividir en lotes. El objeto del contrato lo tenemos que partir en trocitos más chiquititos para poder licitarlo por lotes. Es una de las cosas que pretende la ley también, de acuerdo con el artículo 1.3, para favorecer el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas. A ver, los micros, porfa, voy a silenciarlo. Déjame ver cómo hago aquí para silenciarlos. Aquí, silenciar a todos. Vale. Y esto lo voy a bajar por aquí también. Vale, pero si alguien quiere hablar conmigo para... Luz Marina, buenos días, que no te he saludado. Para el final, porfa. Vale, al final vamos a dejar un espacio para dudas. Se la van apuntando y yo luego las respondo todas. Para poder, porque tengo muchas cosas que decir en muy poquito tiempo. En esa memoria justificativa, por ejemplo, si hemos optado por no dividir el objeto del contrato en lote, tendremos que justificar por qué no nos ceñimos a la regla general. O imagínense que en los pliegos de cláusulas administrativas incluimos una condición y dice, no se admite la subcontratación. Eso va en contra de la regla general. ¿Se puede hacer? Sí, siempre y cuando lo justifique. O que diga, se admite la subcontratación, pero no de no de cualquier parte del objeto del contrato, sino que se identifican actividades críticas que no pueden ser subcontratadas. Pues en la memoria justificativa vamos a explicar por qué esas actividades se consideran críticas y no pueden ser subcontratadas. ¿Qué más? Les decía, vamos a tener que poner en el PCAP los criterios de adjudicación, precio, plazo de entrega, todos estos criterios. Porfa, el micrófono. Voy a poner aquí silenciar a todos otra vez. Vamos a tener que poner ese tipo de criterios, ¿no? Bueno, pero es que los criterios de adjudicación nos dice la ley de contrato que tienen que estar vinculados con el objeto del contrato y se tiene que justificar por qué la inclusión de ese determinado criterio repercute en una mejor relación calidad-precio. Aprovecho ya para introducir algo que también ustedes se van a cansar de escuchar en contrato, y es que el motivo de poder, el motivo de realizar un procedimiento y de conseguir que se ejecute ese servicio o ese suministro es identificando la oferta que guarde la mejor relación calidad-precio. Pues hay que justificar por qué ponemos esos criterios, pero más aún, hay que justificar también, y eso no me lo dice el 116, eso lo tenemos por ahí desperdigado en la ley, en el 145, 146, que hay que justificar la fórmula que utilizo hasta para valorar el precio. Si hay algo en contratación que no cabe la menor duda, es que se justifica prácticamente todo. Cuando hablemos y cuando estudiemos la aptitud de contratar de las empresas, veremos que decimos, oye, la administración puede contratar con empresas con aptitud. Sale, pero defíneme, ¿qué significa tener aptitud? Capacidad de obrar, que los estatutos de la empresa recojan que puede celebrar el objeto de este contrato. Solvencia. La solvencia vamos a llamarla como si fuera el currículum de la empresa. Solvencia económica y solvencia técnica, o sea, económica financiera, que es una, técnica profesional, que es la otra. La ley te dice también de qué manera se lo puedes pedir, pero en esta memoria tenemos que justificar porque hemos decidido poner unos umbrales mínimos que las empresas tienen que superar para que entenderlas que son solventes. Clasificación. Ya saben otro villancicazo, ¿no? La clasificación en obra es exigible cuando el valor estimado de los contratos sea, ¿cuánto? Superior a 500.000 euros. Bien. ¿Y por qué entonces me dice la ley que tengo que justificar la clasificación? Si ya me dice la ley que la tengo que poner,
porque cuando hagamos el pliego, la clasificación tenemos que concretarla a un grupo, a un subgrupo y a una determinada categoría. Y nos dice la ley, pues justifica porque has seleccionado ese grupo, ese subgrupo y esa categoría. ¿Y qué más les puedo decir yo? Pues, no sé, paro, porque la regla general es que prácticamente se tiene que justificar todo. La memoria justificativa es obligatorio también publicarla en el perfil de contratante. Una vez, bueno, les estaba comentando, insuficiencia de medios es un documento específico para los contratos de servicio. Pero en el caso de los contratos de obra, es que aquí no está todo. Perdón, en los contratos de obra hay otro documento que es imprescindible, que es el proyecto. Aquí no se pudo poner, ¿no? El proyecto, un proyecto que está hecho por un ingeniero, un arquitecto, en el que se descritan todos los planos, los materiales, el desglose de los precios, calidad de los materiales. Pues en obras el proyecto es importante. En el caso de los contratos menores, recordábamos que lo que es imprescindible es que se aporte un presupuesto y el proyecto solamente si las normas sectoriales lo exigen. En obras que se liciten, la práctica totalidad de las obras, yo no conozco ninguna que no lleve un proyecto, lo requiere. Bueno, ese proyecto lo hace la propia administración si tiene facultativo, pero si no, también se penaliza. Se le contrata a un arquitecto, a un ingeniero, para que lo haga. El proyecto se tendrá que pasar por el visado del correspondiente colegio profesional. Y lo vamos a integrar también en esta primera fase de preparación. ¿Qué pasa si el presupuesto base de licitación sin impuesto de ese proyecto supera los 500.000 euros? O bien, la obra afecta a la estanqueidad, estabilidad o seguridad del inmovilizado del edificio de la obra que se está ejecutando. Nos dice la ley, vete a la oficina de supervisión de proyectos y pídeles un informe favorable. Vete a un tercero para que certifique que realmente ese proyecto, aunque esté visado por el colegio profesional que corresponda, tiene el visto bueno pues, del ministerio o de la Oficina de Supervisión de Proyectos que competa en cada entidad. Si el valor, una vez tengamos ese informe de supervisión de proyectos, será cuando podamos aprobar el proyecto. De manera que, voy a ponerlo por aquí, porque esto no lo tenemos, voy a dejar de compartir un momento, pero yo creo que como mejor se entiende es así. Vamos a pensar que, a ver, espérate para no... La obra tiene un presupuesto base de licitación sin impuestos superior a 500.000. Es una obra que con un presupuesto base de licitación inferior afecta a la estabilidad, estanqueidad o seguridad de la obra. Vale. ¿Qué hacemos con este proyecto? El proyecto lo vamos a enviar ¿a dónde? A la oficina de supervisión. La oficina de supervisión lo revisa y dirá, está mal, te lo devuelve, subsana. Bueno, o te dice, está bien, emite un informe favorable que por supuesto también se tiene que incluir en esta primera fase, como decíamos que se incluía el informe de servicio jurídico o el informe de intervención. Una vez ya tengamos este informe favorable, el proyecto se aprueba por el órgano de contratación. Aprobado el proyecto por el órgano de contratación, se pasa a un siguiente estadio, que es el replanteo del proyecto, en lo que se mide la posibilidad de hacer la obra en esa disponibilidad geométrica que se indica en el proyecto y además se certifica que se puede realizar la obra en esos terrenos, ¿no? Replanteo del proyecto. Fíjense cómo estas son las fases, porque esto tiende mucho a confundirnos. Primero tengo el proyecto. Si el proyecto está sujeto a informe favorable o a informe de la oficina de supervisión, lo envío a la oficina de supervisión, obtengo informe favorable. De manera que, ¿qué documentos voy metiendo ya en esta primera fase? Tengo mi proyecto,
impongo también en el expediente. Venga, yo voy sumando documentos en el expediente, la aprobación del proyecto por parte del órgano de contratación y el replanteo de proyectos. Piensen que esto es solamente para los contratos de obra, de la misma forma que, como les decía antes, para los contratos de servicio es requisito que tenga el informe de insuficiencia de medios. Voy otra vez a compartir. Y cuando ya tenemos todo esto, ¿qué es lo que pasa? Dios, maravilloso. Llegamos a un articulito más, el 117, que nos dice el órgano de contratación, visto todo el expediente, apruebo los pliegos, que también tienen que ser aprobados por el órgano de contratación, apruebo el expediente, la aprobación del expediente implica la aprobación del gasto y dispongo la apertura del procedimiento. Toda la primera fase en la que estamos trabajando aquí es interna. Esto no ha salido de la mesa de las personas que están trabajando en el servicio de contratación. Bueno, ya decimos, qué bien, ya lo tenemos todo. Vamos entonces ahora a irnos a publicar. Esa es la apertura. Vamos a sacarlo de nuestras mesas, porque si estamos trabajando en toda esta documentación es para que las empresas se enteren que necesitamos celebrar un contrato. En esta segunda fase, la apertura del procedimiento, ¿con qué empieza? Con la publicación de un anuncio de licitación. Ese anuncio de licitación, ¿dónde lo vamos a publicar? Pues dependerá de qué tipo de entidad del sector público seamos. Si soy una entidad AGE, ¿dónde lo tengo que publicar? Perfil del contratante y además en el BOE. Pero, ¿y si no soy AGE? ¿Dónde lo voy a contratar? Únicamente en el perfil del contratante. ¿Me siguen, no? Vale. Pero ¿qué pasa si este contrato supera determinados umbrales económicos y decimos que lleva una tramitación sujeta a regulación armonizada? Si está sujeta a regulación armonizada, quiere decir que este contrato está influenciado por las directivas europeas. Y si hay unas directivas europeas, porque quiere que se conozca a nivel de todos los Estados miembros. Y si lo queremos que se conozca en todos los Estados miembros, ¿dónde lo vamos a publicar? En el Diario Oficial de la Unión Europea. De manera que vuelvo otra vez a decir, contrato armonizado, contrato SARA, AGE, decía perfil del contratante y BOE, y además DOE. Resto de entidades, perfil de contratante y DOE. Me preguntan, pregunta de examen, ¿y si estoy en una comunidad autónoma, es obligatorio que lo publique en el boletín oficial de la comunidad? ¿O si soy una entidad local, lo tengo que publicar en el boletín provincial? No es obligatorio. La obligatoriedad es la que está puesta aquí. Si soy un ayuntamiento, perfil del contratante. Si es un contrato de un ayuntamiento, SARA, perfil del contratante y DOE. Los que van a la universidad, ahora, dentro de nadita, ¿la universidad dónde creen que van a publicar sus licitaciones? ¿La universidad es Administración General del Estado? No. Por lo tanto, la universidad está obligada a publicar en el perfil del contratante para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada. Y si hay un contrato armonizado, perfil del contratante y DOE. ¿Qué implicaciones tiene publicar este anuncio de licitación? La principal, se abre un plazo de apertura, un plazo para que las empresas empiecen a presentar ofertas. Las empresas se enteran en ese momento. ¿Y qué pasa durante ese plazo de presentación de ofertas? Imagínense que, perdón, soy una empresa y tengo dudas. Es que no entiendo lo que dice en tal cláusula del PCAP. No entiendo lo que dice en tal condición del PPT. Bueno, pues las empresas quieren contactar con el órgano de contratación para que se las aclare. Para ello, tenemos perfil del contratante, plataforma, un apartado de preguntas y respuestas que el órgano de contratación tiene que saber que sus respuestas son vinculantes y públicas. Principio de transparencia, que nos encontramos también en el propio artículo, al principio de la ley, en el artículo 1, principio de transparencia y principio de igualdad de trato. Parece fundamental que se le dé la misma respuesta a todas las empresas, que todas las empresas tengan la misma respuesta, que da igual si yo trabajo en contratación y le doy una respuesta o viene mi compañera y le da otra, no nos importa, está todo publicado, ¿vale?
Una vez abierto el plazo de presentación de ofertas, pues surgen esas posibles dudas y llega ya, por fin, se cierra el plazo y ya no se pueden recibir más ofertas. ¿Qué pasaría si recibiera una oferta fuera de plazo? Pues se tiene que inadmitir por extemporánea, que no se pueden aceptar. Vale. ¿Quién cobra protagonismo en este momento? La mesa de contratación. Recuerden que la ley de contratos dice que es un órgano de asistencia al órgano de contratación. Pregunta habitual en los exámenes. ¿Es la mesa de contratación órgano de contratación? Jamás. ¿Es la mesa de contratación un órgano consultivo? Tampoco. El órgano, en la mesa de asistencia es un órgano colegiado que se rige por un reglamento específico que regula las mesas de contratación y por todo lo no dispuesto en él por la Ley 40/2015, que saben que tienen también varios artículos que se dedican a la regulación de los órganos colegiados. ¿Cómo son las mesas de contratación? Nos dice la ley que mínimo 6 personas. Tiene que tener un presidente, tiene que haber presidente, bueno, yo hablo en sentido genérico, ¿vale? Para no estar utilizando presidente, presidenta. Un presidente, secretario y mínimo 4 vocales. Y de esos 4 vocales, al menos uno tiene que ser quien ostente la representación y asesoramiento jurídico de ese órgano de contratación y el otro a quien le corresponda el control presupuestario y económico. ¿Quién está? Servicio jurídico e intervención. Y los otros 2 vocales ya pues más de carácter técnico. ¿Y cuáles son las funciones de la mesa? Pues va a calificar la documentación que nos presentaron las empresas en este plazo. Y por documentación me refiero todo lo que esté contenido en los diferentes sobres. Van a haber diferentes sobres, un sobre 1 con documentación administrativa, un sobre 2 si hay criterios de juicio de valor y un sobre 3 con todos los criterios automáticos. La mesa tiene que calificar la documentación administrativa. ¿Cuál? El DEU, Documento Europeo Único de Contratación, lo veíamos en la clase de esta semana. Además hicimos un ejemplo de cómo se calificaba, le decía, mira los errores que podíamos tener y tal, ¿no? Pues ahí está la mesa para calificarlo. Y si hay errores, nos dice la ley, que se le tiene que dar un plazo de 3 días. Y además lo digo como anécdota, porque ya saben que en la ley de contratos los plazos, salvo que se indique lo contrario, se establecen en días naturales. Imagínense ustedes el pobre contratista, si yo como servicio de contratación o miembro de la mesa, como secretaria de la mesa, le doy un plazo de 3 días a una empresa un viernes, pobrecita. Los viernes es mal día para pedir sus sanaciones porque nos comemos el sábado y el domingo y a la empresa la dejamos tirada con un par de horas apenas de refuerzo. Lo digo para que nos acordemos que este plazo es en días naturales, ¿vale? Como anécdota. Bueno, la mesa no solamente califica la documentación, es que cuando está valorando las ofertas, también es la mesa la primera que detecta que es posible que existan ofertas en presunción de anormalidad. ¿Qué significa que sean presuntamente anormales? Lo pongo con un ejemplo. Imagínense el precio y tenemos un presupuesto base de licitación de 100.000 euros y las ofertas que estamos recibiendo rondan pues los 90.000, 98, 97, 95, pero hay una empresa que me oferta por 5.000 euros. Digo, algo no funciona, algo está mal aquí. La mesa, ¿qué es lo que hace? Inicia un procedimiento regulado en el artículo 149 de la Ley de Contratos, dándole un plazo que la ley dice suficiente. No se moja para decirnos qué plazo es ese. Suficiente para que las empresas puedan justificar detalladamente el bajo valor ofertado. Una vez recibida esa justificación por parte de la empresa, la mesa tiene que emitir un informe diciendo si considera que esa empresa, o sea, la oferta, y por lo tanto la empresa, es viable o no. A lo mejor en la justificación que le dan, les dice, o sea, se dan cuenta que no se leyeron la totalidad del objeto del contrato, por ejemplo, ¿no? Eso ha pasado. Si miras que es imposible, pues entonces vamos a proponer la exclusión de esa empresa. A lo mejor resulta que sí. Imagínense en el caso de un suministro, el órgano, voy a seguir con el mismo ejemplo de 100.000, ¿no? Viene una empresa y me lo puede ofertar por 20.000. Y en la justificación dice que es que esa empresa recibió una subvención para la compra de ese producto, además una subvención por concurrencia competitiva, por lo tanto no hay discriminación, y que ella tiene unas circunstancias favorables para que pueda ser adjudicataria de ese contrato. Bueno, pues la mesa podrá ver si el suministro coincide, se lo podría aceptar.
Pero dice la ley 149. Recuerden que es una ley también muy enfocada al cumplimiento de objetivos sociales, medioambientales, de protección de los trabajadores también en el ámbito de lo social. Imagínense ustedes que se trata de un contrato de mano de obra intensiva. Y voy a seguir voy a poner un ejemplo muy real, muy duro también que sufrió el sector de la vigilancia ya por el año 2017, 18, 19, ¿no? Antes del 18, porque de hecho la ley está recogido, esto que yo les voy a decir, por una circunstancia muy dura que vivió el sector de vigilancia y seguridad privada. Dice la ley de contrato que en contratos de mano de obra intensiva, es decir, donde el componente del precio sea fundamentalmente los costes salariales, si en la justificación que me da la empresa debajo del precio ofertado es porque incumple los salarios mínimos que están establecidos en el convenio sectorial de referencia, automáticamente exclúyela, no nos interesa. Y dice la empresa, no, no, está mal, yo recurro como empresa, estoy indignada. Digo, ¿cómo que me estás excluyendo? Si yo tengo en mi convenio colectivo, yo en mi empresa, un descuelgue salarial y yo he llegado al acuerdo con 4 trabajadores de mi empresa, de los 20 que tengo, y están de acuerdo en que se bajen los sueldos. Dice la ley, no, se siente incumplimiento del convenio sectorial. Es decir, las bajas temerarias están para eso. Nunca se van a excluir directamente a las empresas presuntamente incluso en presunción. Se les va a dar un plazo para que justifique y en base a la justificación la mesa decidirá si lo tiene o no. Imagínense también, por ejemplo, en el caso de suministro. Y en el momento en que me están ofertando, o me están justificando, perdón, el bajo precio ofertado de ese suministro, me dice que no tiene etiquetas de estas que son de etiquetado medioambiental, de calidad medioambiental, ¿no? Las etiquetas CE, por ejemplo. Y son productos pues que dañan el medio ambiente, dice la ley de contrato también, automáticamente lo excluye. O por ejemplo, también, otro ejemplo también real, en una justificación que daba la empresa, decía que uno de los motivos por los que ellos podían dar un precio tan bajo es porque a sus subcontratistas les pagaba a 180 días. Dice la ley de contrato. Si se incumplen las normas de subcontratación, tampoco se pueden admitir. ¿Por qué? La administración está obligada a pagarle a la contratista, ¿en qué plazo? 30 días. El contratista juega con ese dinero, hace sus cálculos y tal, y a los subcontratistas le pagan los 6 meses. Dice, no, aquí las reglas del juego son las mismas para todos. Total, que llegamos entonces, la mesa por fin ya determina cuáles son las empresas admitidas, valora y selecciona la mejor oferta. ¿Cómo? Aplicando los criterios de adjudicación. Simplemente comentarles de los criterios de adjudicación, que como decimos que están orientados a la mejor relación calidad-precio, los criterios que tengan que ver con la calidad lo vamos a ver en nuestro temario como criterios cualitativos. Los criterios que tengan que ver con el precio lo vamos a ver como criterios económicos. Espera un momentito porque creo que hay alguien que tiene un problema con la cámara. A ver si puedo desactivarla. Bueno, y si no, yo veo que ya los compañeros le están ayudando. Venga, sigo. Les decía criterios cualitativos y criterios económicos. Eso es una primera división, pero luego tenemos también una segunda división. Y es en función de cómo se valoren esos criterios, veremos que existen criterios sometidos a juicio de valor y criterios automáticos. ¿Y por qué lo digo? ¿Es importante conocerlo? Sí, porque cuando nos pregunten, y se pregunta muchísimo por el procedimiento del 159 del procedimiento abierto, tenemos que saber que en el procedimiento abierto, en el apartado 1, dice que no haya ningún criterio sometido a juicio de valor. Que si los hubiera, que no superara el 25% del total, salvo que el objeto del contrato tenga que ver con prestaciones de carácter intelectual, arquitectura, urbanismo, consultoría, me falta el otro, y ingeniería, gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y ese, bueno, si son de estos tipos de contratos, prestaciones intelectuales, en ese caso podríamos llegar hasta el 45% de criterios de juicio de valor. Para las personas que no estén familiarizadas con esto de juicio de valor, ¿qué significa? Imagínense que sea un criterio que se llama estética, funcionalidad, ergonomía,
Calidad. Si todos los que estamos hoy en esta clase tuviéramos que emitir un informe y puntuar la oferta desde el punto de vista de la estética o de la calidad, probablemente todos lleguemos a puntuaciones diferentes, porque en nuestro saber, en nuestro entender, cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es la calidad o la estética. Por eso hay que tener los criterios de juicio de valor, se ponen en un sobre separado de los criterios automáticos. ¿Qué son los criterios automáticos? Los que aplicamos una fórmula. Si todas las personas que estamos hoy en clase aplicamos esa fórmula, todas vamos a llegar exactamente a la misma cantidad. O, por ejemplo, no solamente aplicación de fórmula, estoy comprando una máquina y pongo como un criterio de mejora que me suministra hasta el accesorio. Me dices que sí en tu oferta, te doy 5 puntos. Me dices que no, te doy 0 puntos. Es decir, no hace falta tener un conocimiento técnico especializado ni tampoco cierto criterio de discrecionalidad, como sí opera en el caso de los criterios sometidos a juicio de valor. ¿Me sigue? Vale, menos mal. Bien, seleccionada la mejor oferta, ¿qué hace la mesa? Le dice al órgano de contratación, oye, órgano de contratación, mira, esta es la oferta mejor posicionada, la número 1, ahora el órgano de contratación tiene que requerir a esa empresa para que en un plazo de 10 días hábiles acredite, presente la documentación que aquí, cuando había presentado la oferta, declaró que tenía. En esta presentación de oferta les decía sobre uno la documentación administrativa, el DEU, la declaración responsable. La empresa declara que tiene capacidad de obrar y el órgano de contratación y la mesa hace un acto de fe, dice, vale, te creo. Y la empresa declara que sí que tiene solvencia, pero lo declara y ya está. La que quedó en el número 1 le dan un plazo ahora de 10 días hábiles para que lo acredite. Acredítame tu capacidad de obrar, acredítame tu solvencia económica y financiera, técnica y profesional, acredítame que no estás incursa en prohibiciones de contratar, acredita en este plazo que no tienes deudas de carácter tributaria, ni tampoco deudas con la seguridad social. Y en especial, presenta la garantía definitiva en este plazo. Piense que la garantía definitiva, aquí estamos en este plazo de requerimiento, es previa a la adjudicación. Vemos muchas veces en los test que la garantía definitiva la presenta el adjudicatario. No, la garantía definitiva la presenta la empresa propuesta como adjudicatario. Aquí todavía no hemos llegado a la fase de adjudicación. Hablando de garantía, ya que estamos haciendo un repaso muy exprés del temario. Recordábamos que existen dos tipos de garantía, la provisional y la definitiva. La provisional se pide de carácter excepcional y es potestativo para el órgano de contratación decidir si la quiere pedir o no. Imaginen que dice que sí, eso lo tiene que poner en el pliego. ¿Dónde irá justificado? En la memoria justificativa tendrá que decir por qué considera que es necesario que cualquier empresa interesada en presentar una oferta, es decir, cualquier licitador, presente una garantía provisional. Nos dice la ley, máximo 3%, ¿vale? Tenemos luego la otra garantía, la definitiva. Garantía definitiva que solamente va a presentar, perdón, aquí le decía máximo 3%, no le dije de qué cantidad, de presupuesto base de licitación sin impuesto. Porque además tiene que ser la misma para todos los licitadores. Si no, no habría tampoco igualdad de trato. Bien, cuando la empresa aquí, el licitador presenta la garantía definitiva, ¿por qué importe la va a presentar? Por lo que nos diga el PECAP. Y el PECAP nos va a decir que será del 5%. Pero la ley establece que para determinadas situaciones se pueda establecer también una garantía complementaria de hasta el 10%. ¿Qué significa hasta el 10%? Que el primer tramo de garantía definitiva, vamos a llamarla ordinaria, es del 5 y la complementaria podría ser de un 1 más, un 2 más, un 3 más, de manera que la suma de las dos nunca supere el 10%. ¿Esto en qué caso se puede pedir?
en los que se justifique también por parte del órgano de contratación en la memoria justificativa. ¿Dónde se suele pedir la complementaria? ¿Cómo lo vería yo en un supuesto práctico? Pues imaginen que cuando la mesa estaba calificando las ofertas, detectó que había una empresa que estaba en presunción de anormalidad. Oye, pero la empresa lo justificó y fue admitida y resulta que como el valor era tan bajo, el valor que ofertó, pues queda en primer lugar. El órgano de contratación dice, uff, esta está en la línea floja. Y dicen los pliegos, aquí, porque en los pliegos de cláusulas administrativas se ponen las reglas de juego, se establecen al principio. Dice, en el caso de que la empresa adjudicataria, su oferta haya estado en curso en presunción de normalidad, solamente en ese caso deberá presentar una garantía complementaria. Bueno, pues aquí también se tenía que acreditar. Bien, una vez recibida toda esta documentación en este plazo de 10 días hábiles que se pregunta, me lo tengo que saber, ¿qué hace la mesa? Se vuelve otra vez a reunir. Y que verifica, o sea, lo que va a hacer es calificar la documentación. Se va a leer las escrituras de constitución, de apoderamiento, de representación, no sé, de elevación a público, de acuerdos sociales, si hubo o no traslado de domicilio social, si eso es coherente con la documentación que había presentado. Va a calificar la solvencia, va a leer las cuentas anuales presentadas por la empresa para ver cuál es el volumen de negocios que se pedía en relación, o sea, que puede acreditar en relación con lo que se pedía en los pliegos. Va a calificar también la garantía definitiva, no es ninguna tontería, porque a veces la garantía definitiva se puede equivocar la empresa y constituirla por un importe diferente al que le corresponde, 5% del precio sin impuestos. Y si todo está correcto, la mesa de contratación dice, ya aquí ya nosotros terminamos nuestro papel, ya no vamos a seguir jugando más en esta licitación. Hace propuesta, o sea, eleva al órgano de contratación la consideración de que está todo correcto para que el órgano de contratación pase a la siguiente parte. Seguimos en adjudicación, ¿eh? No he pasado de la fase 2. Les prometo que el otro ya es más ligerito. El órgano de contratación dice, bueno, a la vista de todo, viendo también lo que me dice la mesa de contratación, adjudico el contrato. Nos dice la ley de contratos que la adjudicación se tiene que publicar, se tiene que notificar y el contenido de la adjudicación tiene que venir lo suficientemente motivado para que todas las empresas que hayan participado conozcan el motivo de por qué no fue adjudicataria o por qué su oferta fue valorada de determinada manera o por qué quedó en X lugar frente a otras, o sea, comparando las ofertas, ¿no? Por cierto, que no les dije, las actas de las mesas de contratación se publica. El informe, esto no me acuerdo si se lo dije, el informe de temeridad que elabora la mesa se publica. El informe de juicio de valor, de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, se publica. Todo se publica en el perfil del contratante, hay máxima transparencia, son muy poquitas cosas las que no se publican. Si me preguntara, ¿y qué no publicamos del expediente? Pues no publicamos el documento de oferta, no publicamos la documentación de las empresas, pero prácticamente la totalidad de los documentos sí que se van a publicar. Bueno, una vez adjudicado el contrato, la adjudicación del contrato es objeto de, o sea, puede ser recurrida. Entonces, nos tenemos que plantear qué tipo de recurso cabe. Y nos hacemos la pregunta, ¿cabe recurso especial? Es del artículo 44 y siguiente. Decimos, ¿contra el acto de la adjudicación? Sí, sí cabe recurso especial. Porque además recuerden que contra el acto sí, y vamos a suponer que también sea un contrato de suministro de servicios de valor estimado superior a 100.000 o de obra de valor estimado superior a 3 millones. ¿Cabe recurso especial? Decimos, sí. Entonces el órgano de contratación no puede pasar al siguiente plazo, que es la de formalizar el contrato. Hay un plazo de suspensión, de paralización, no se llama suspensión formalmente, pero el órgano de contratación sabe que no puede hacer nada hasta que no transcurra el plazo de 15 días hábiles que tienen los no adjudicatarios, que estarán con el derecho a la pataleta, como lo tenemos todos, para decir, pues mira, no estoy de acuerdo, te lo recurro. Bueno, pues el órgano de contratación no puede hacer nada hasta que no pase ese plazo de 15 días hábiles. Bien, ¿qué pasa si me interponen un recurso? Ahí ya sí que hay una suspensión automática.
De los recursos especiales, el único recurso que suspende de manera automática sin que sea necesario que lo pida el licitador es la adjudicación. ¿Y entonces cuándo puedo formalizar el contrato? Si me lo recurrieron, pues cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o el Tribunal Administrativo Autonómico que corresponda diga finalmente si hemos hecho bien nosotros en adjudicar el contrato o por el contrario le den la razón al recurrente y tengamos que retrotraer. Bueno, vamos a esperar que no pase nada. Está todo bien, no recibimos un recurso, pasamos entonces a la formalización del contrato. Les decía, esto es en el caso de que quepa recurso especial. Pero ¿y si no cabe recurso especial? La adjudicación puede ser también recurrida. Pero entonces, ¿con qué tipo de recurso? Con los recursos administrativos ordinarios, el potestativo de reposición o el contencioso directamente, si el órgano de contratación, sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa, o bien recurso de alzada cuando las resoluciones del órgano de contratación no pongan fin a la vía administrativa. Les pregunto, ¿la interposición de los recursos administrativos, y esto lo vemos en la Ley 39/2015, suspende la ejecución de un acto? No. Por eso la ley dice, si el contrato no está sujeto a recurso especial, aunque me pusieran un recurso administrativo, ya podemos directamente formalizar el contrato. ¿Vale? Vieron los dos caminos, ¿no? Esto sería uno u otro. ¿Qué pasa con la formalización del contrato? Se genera el documento presupuestario de compromiso o disposición. Les decía, el RC estaba por aquí, el A no se los dije, perdón, porque era lo de la aprobación del gasto, justo cuando se aprobaba el expediente. Pasamos ahora a la D, de formalización del contrato. Documento contable de compromiso o disposición. Ahora que el contrato está formalizado, la ley de contratos nos dice, ¿y cuándo se considera la perfección del contrato? ¿Cuándo el contrato es perfecto en todos sus elementos? En el momento en que está firmado, formalizado. Perfecto, pues entonces ya pasamos ¿a qué? A la siguiente fase. Si ya el contrato está firmado, estamos todos de acuerdo, ahora hay que ejecutar ese contrato. Ahí el contratista es cuando ya sabe que empieza a contar los plazos para la entrega de ese suministro. Luego veremos, bueno, no nos va a dar tiempo hoy. Las obras tienen primero que hacer el acta de comprobación del replanteo y a partir del acta de comprobación del replanteo es cuando empieza también a contar la ejecución del contrato y el contrato de servicios, ¿no? ¿Y quién cobra especialísima importancia aquí? ¿Qué figura de los que tenemos en la ley cobra importancia? El responsable del contrato. El responsable del contrato es la persona física o jurídica vinculada al órgano de contratación o ajena a él, ahora les voy a explicar en qué consiste esto, que se responsabiliza de qué, de estar pendiente de que el suministro se cumpla de acuerdo con lo pactado, que el servicio se preste de acuerdo con lo que decía el PPT o la propia oferta del contratista, el que dicta instrucciones, ese es el responsable del contrato. Que cuando son contratos de obra, nos dice la ley de contrato que el responsable será el propio director de obra. Bueno, ¿qué nos puede pasar en esta fase de ejecución? De todo. Puede pasar que el contratista no cumpla. Pues ahí estará el órgano de contratación imponiéndole penalidades. Puede pasar que, como se admitió la subcontratación, para que la subcontratación sea conforme a ley, nos tienen que comunicar a la administración, el contratista, la formalización de los subcontratos que haya formalizado. En fase de ejecución opera también el que la revisión de precios siempre y cuando estuviera prevista como tal en los pliegos. Podría pasar que en fase de ejecución del contrato el contratista no quiera continuar con él y dice, mira, regalo mi contrato a otra empresa. Es lo que llamamos cesión del contrato. Yo como contratista me cambio y viene otra empresa y lo efectúa. Después de haber hecho todo esto, me dices que te vas a ir. A lo mejor al contratista no le interesa. ¿Cabe la cesión del contrato? Solamente si así estaba recogido de manera expresa en los pliegos. Si los pliegos omiten y no dicen nada, por mucho que quiera todo, no se podría llevar a cabo la cesión de contrato. ¿Qué más pasa? En obra,
¿Cómo es la forma de pago habitual en los contratos de obra? Certificaciones mensuales. Recuerden, certificaciones mensuales, si por ejemplo me refiero a la obra que se ejecutó en marzo del 2025, nos dice la ley, pues en los primeros 10 días del mes siguiente, es decir, del 1 al 10 de abril, se tendrá que emitir esa certificación final, mes a mes, ¿vale? ¿Qué más tengo? Certificaciones finales. Ah, los modificados, claro, los modificados. Modificado puede parecer que es un chollo, pero lo que nos dice la ley de contratos es que los contratos se tienen que ejecutar conforme a lo pactado. Y si no se puede ejecutar conforme a lo pactado, lo que cabe es extinguir el contrato, resolverlo. Pero también dice, bueno, vamos a ver, esto es como siendo muy categórico, pero luego abre un caminito para la modificación. Y cuando habla el camino de la modificación, dice, pueden haber dos tipos de modificaciones. Modificaciones previstas. ¿Previstas dónde? En el PECAP. Recuerden la importancia, por lo tanto, de tener el PECAP y por qué este PECAP también tiene que tener un informe de servicio jurídico, ¿no? Dice, modificaciones previstas. Me preguntan muchas veces. Y pongo un ejemplo. O sea, ¿qué modificación puede haber prevista? Imaginen que tengo, de las primeras modificaciones previstas con esta ley, recuerdo que era la de un hospital que estaba contratando el servicio de limpieza, pero tenía previsto abrir otra sala más o otra planta más dentro del hospital más adelante. El contrato de limpieza tenía una duración de 4 o 5 años y sabía que a lo mejor en 2 o 3 años iban a tener que limpiar más instalaciones. Pues eso lo tuvieron en cuenta como modificación prevista. Era posible que sucediera. Recuerden que el importe de las modificaciones previstas forman parte del valor estimado del contrato, como también forman parte las prórrogas previstas. Bueno, las prórrogas también forman parte de la ejecución del contrato. Y luego tenemos las modificaciones imprevistas. A veces, con las modificaciones imprevistas, pues pretendemos ahí meter de todo, dice la ley. No, modificaciones imprevistas son aquellas que un órgano diligente no hubiera podido ser capaz de prever en el momento en el que redactó los pliegos. Y te dice 3 causas, más o menos amplias, sobre las que podríamos ir a este modificado. Y si no cabe ninguna de esas causas, ¿qué es lo que habría que hacer? Resolver el contrato. Bueno, pasamos ya entonces a la siguiente fase. En la fase de extinción vamos a ver también dos opciones. Hay dos tipos de extinción, la anormal y la atípica o anormal. ¿Cuál sería la normal? La que todos deseamos, que el contrato se cumpla conforme a lo pactado, sin incidencia, o que a lo mejor hubo modificado, hubo revisiones de precios, lo que sea, pero se cumple conforme a lo pactado. Si hay una extinción normal, una vez finalizado el contrato, ¿qué es lo que va a haber? Un acta de recepción de ese contrato. La recepción, ¿qué significa? La conformidad por ambas partes, porque lo firman el órgano de contratación y lo firma la contratista, de que el contrato fue ejecutado correctamente. Una vez tengamos el acta de recepción, el contratista, ¿qué es lo que presenta? La factura. La factura, cuando la tengamos, va a dar lugar a qué documento contable. Al documento contable O, recuerden, ¿no? Reconocimiento acompañado de la K, reconocimiento de la obligación. La O con la propuesta de pago, que es la K. Una vez tengamos la factura, ya luego en el departamento de contabilidad, pues ya se hará la orden de pago y el pago material finalmente, ¿no? Eso sería lo deseable. Pero muchas veces en el devenir de esta fase de ejecución suceden situaciones que son inesperadas, son imprevisibles y el contrato no puede finalizar. Por ejemplo, el fallecimiento, imagínense que este contrato está formalizado con un autónomo, con una persona física. El fallecimiento de esa persona física o bien, siendo una persona jurídica, la extinción de la personalidad jurídica. No hay contrato. Si deja de existir una de las partes, el contrato lo tenemos que resolver en algún momento. ¿Qué más? Cuando el contrato sea imposible, por ejemplo, ejecutarlo en las condiciones pactadas, porque no cabe la modificación. Nos dice que también podría ser por el mutuo acuerdo de las partes, y nos dice la ley. El mutuo acuerdo, cuidadito, vamos a no hacer aquí compromisos de nada, dice el mutuo acuerdo cabe únicamente si no existen otras de las razones anteriores que te enumeran en el artículo 211 para que se pueda resolver el contrato. ¿Qué pasa cuando se resuelve el contrato? Resolver como sinónimo de romper ese contrato.
Pues que las partes tienen que liquidar el contrato. Dentro de este tiempo que ha pasado ejecutando el contratista habrá hecho ya servicios, habrá suministrado algo, hay partes de obras ejecutadas, el órgano de contratación ya le ha pagado algo, o a lo mejor no le ha pagado nada, y lo tiene que pagar todo ahora. ¿Pero qué es todo? ¿Todo el contrato? No, solamente aquellas prestaciones que se hayan ejecutado hasta el momento en que se haya resuelto el contrato. Bueno, son las 10:15. Me ceñía la hora, tenemos aquí un horario. Yo creo que más o menos me ceñía la hora que tenía previsto ver un repaso general a todas las fases del procedimiento de adjudicación. Déjame leerlos por aquí. En supuesto que una empresa decida suceder. Vale, Jessica, luego las respondo todas, ¿vale? Si no te importa, me la pones después que yo luego les leo. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos más o menos para... ¡Ay, no, espera! Vamos a hacer el sorteo, ¿no? Digo yo, para luego irnos contentos. Espera, porque no se lo había dicho a mis compañeras. No sé si estarán por ahí y si no, lo hacemos a la vuelta. Hola, Aloy, estoy por aquí. Lo ¡Ay, hago cuando tú me Laura! digas. Perdona que ni te Vamos a había hacer. visto, ya me iba yo a hacer el cortadito, Cuando tú hacemos me un digas. descansito No y nos pasa ponemos nada. ya con las dudas. Cuando tú me digas, Vale, antes o vale, después, con las cuando dudas y quieras. con la... Venga, vamos a hacer...